Al ser atendido por una mesera, Millonario quedó paralizado al reconocer a su amor de juventud. La dieron por muerta hace 23 años. Ángel Moreno, un hombre de 45 años, estaba sentado en su lujosa oficina en el piso más alto de un edificio en la Ciudad de México. Los ventanales de vidrio ofrecían una vista impresionante de la metrópoli, donde el bullicio nunca cesaba, rodeado de documentos importantes, contratos multimillonarios y pantallas con gráficos de acciones. Ángel parecía el retrato del éxito. Sin embargo, aquellos que lo conocían más de cerca sabían que detrás de esa fachada poderosa y calculadora había un hombre profundamente solo. Esa tarde, mientras revisaba un informe financiero, algo llamó su atención en la esquina de su escritorio, un pequeño marco de madera con una fotografía antigua. La imagen mostraba a un ángel más joven, abrazando a una mujer de cabello largo y una sonrisa que irradiaba felicidad. Julieta. El simple hecho de pronunciar su nombre en su mente le provocaba un nudo en la garganta. Hacía más de 23 años que ella había desaparecido de su vida, pero el tiempo no había logrado borrar el vacío que dejó. Julieta había sido más que su novia. Era su refugio, su compañera, el amor de su juventud. Juntos soñaban con un futuro lleno de promesas, pero todo se truncó una fatídica mañana. Recordó cómo recibió la noticia. Un accidente de autobús había terminado con su vida. Al menos eso fue lo que le dijeron. Ángel nunca pudo ver su cuerpo, algo que durante años lo mantuvo con una esperanza absurda de que ella estuviera viva en algún lugar. «Señor Moreno, ¿le llevo un café?» La voz de Sofía, su eficiente asistente, lo sacó de sus pensamientos. Ángel negó con un gesto, escondiendo cualquier rastro de emoción en su rostro. «No, gracias. Eso sería todo por ahora». Sofía asintió y salió rápidamente, dejando a su jefe con sus pensamientos. Era un día más en su rutina monótona, pero algo dentro de él lo impulsó a hacer algo diferente. Esa tarde tenía que viajar a una ciudad cercana por motivos de negocios, y en lugar de planificar una cena en un restaurante exclusivo, decidió buscar un lugar más sencillo. Quería salir de la burbuja de lujo en la que vivía y reconectarse, aunque fuera brevemente, con la simplicidad que alguna vez había conocido. Cuando llegó a la pequeña ciudad, sus ojos captaron un comedor modesto en una esquina. El letrero, pintado a mano, decía «Comida casera Doña Marta». Había algo acogedor en el lugar: mesas de madera desgastada, manteles coloridos y el olor de comida recién preparada que se escapaba por las ventanas. Sin pensarlo demasiado, decidió entrar. El ambiente dentro del comedor era sencillo pero cálido. Un par de familias compartían risas mientras comían, y algunos trabajadores de la zona disfrutaban de un merecido descanso. Ángel eligió una mesa cerca de la ventana, observando el ir y venir de los comensales. Por un momento, sintió algo parecido a la paz, un contraste absoluto con el caos controlado de su vida diaria. «Buenas tardes, señor. ¿Qué desea pedir?» La voz femenina que lo saludó lo tomó por sorpresa. Ángel levantó la mirada, y en ese instante sintió que el aire le faltaba. Frente a él estaba una mujer con un semblante cansado, pero con unos ojos que no podía confundir. Eran los ojos de Julieta. «Julieta», murmuró, casi sin poder creer lo que veía. La mujer lo miró fijamente, y durante unos segundos que parecieron eternos, no dijo nada. Entonces, sus cejas se fruncieron ligeramente, como si su nombre despertara algo en su memoria. «Disculpe, ¿nos conocemos?», preguntó con cautela. Ángel sintió que su corazón se aceleraba. ¿Podía ser posible? ¿Después de tantos años? ¿Era realmente ella? Sus manos temblaron ligeramente mientras intentaba formular una respuesta. «Soy Ángel Moreno», dijo finalmente, esperando algún tipo de reconocimiento. La mujer parpadeó varias veces, como si su mente tratara de conectar los puntos. «Ángel», repitió lentamente, su voz un susurro cargado de incertidumbre. Luego, un destello cruzó sus ojos, como si algo empezara a encajar. «Lo siento, yo no estoy segura», dijo, visiblemente confundida. Ángel se inclinó hacia adelante, luchando contra la incredulidad. «Eres tú. Estoy seguro de que eres Julieta. ¿Qué te pasó? ¿Cómo es posible que estés aquí?» Antes de que pudiera decir más, la mujer miró nerviosamente a su alrededor.
Consciente de las miradas curiosas de otros clientes. «Por favor, no aquí», dijo en voz baja. «Termino mi turno en 1 hora. Espérame afuera». Durante esa hora, Ángel apenas pudo contener su ansiedad. Su mente estaba inundada de preguntas. ¿Cómo había sobrevivido? ¿Por qué nunca regresó? ¿Qué le habían ocultado durante todos estos años? Cuando finalmente Julieta salió del restaurante, llevaba el mismo uniforme sencillo, pero su postura denotaba una mezcla de incertidumbre y determinación. «Vamos a un lugar tranquilo», dijo, y Ángel asintió sin dudar. Caminaron en silencio hasta un pequeño parque cercano. La tarde empezaba a caer, y las sombras de los árboles los envolvían en una atmósfera íntima. «No sé por dónde empezar», dijo Julieta finalmente, rompiendo el silencio. «Pero hay algo que necesitas saber. No recuerdo mucho de mi vida antes del accidente. Durante años, todo fue un vacío, hasta hace poco». Las palabras de Julieta fueron como una chispa que encendió la determinación de Ángel. Algo le decía que detrás de aquella amnesia había una verdad más oscura, y estaba dispuesto a descubrirla. Mientras la observaba, supo que el vacío que lo había acompañado durante tantos años estaba a punto de llenarse. Aunque el camino no sería fácil, Ángel y Julieta caminaron en silencio por el parque, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Para Ángel, aquello parecía un sueño imposible. La mujer que había amado y llorado como perdida estaba ahora frente a él, viva, aunque visiblemente diferente. Julieta, por su parte, sentía una mezcla de confusión y ansiedad. Había algo en los ojos de aquel hombre que le resultaba familiar, pero los recuerdos seguían escapándose como arena entre sus dedos. Se sentaron en una banca de madera, rodeados por el murmullo de las hojas y el canto de los pájaros que anunciaban el final de la tarde. Ángel la miraba con intensidad, como si temiera que en cualquier momento pudiera desvanecerse. Finalmente, rompió el silencio. «Julieta, han pasado 23 años. Pensé que estabas muerta». Ella desvió la mirada, apretando las manos sobre su regazo. «Yo también lo pensé durante mucho tiempo, aunque no sabría decirte por qué. Hay cosas que aún no entiendo. Después del accidente, todo quedó en blanco». Ángel sintió un nudo en la garganta al escucharla mencionar el accidente. Era como si aquella herida, que nunca había cicatrizado del todo, se abriera nuevamente. «¿Qué recuerdas?», preguntó con cuidado, temiendo abrumarla. Julieta suspiró profundamente, como si buscara en su interior fragmentos de un pasado que parecía ajeno. «Recuerdo estar en un autobús. Había mucha gente, una curva, un ruido fuerte. Y después, oscuridad. Cuando desperté, estaba en un lugar extraño, rodeada de personas que no conocía. Me dijeron que había estado inconsciente por semanas, pero no podía recordar mi nombre, ni de dónde venía». Ángel la escuchaba con atención, cada palabra de ella clavándose como una daga en su corazón. «¿Dónde estuviste todo este tiempo?», preguntó, su voz apenas un susurro. «En un convento», respondió ella, su tono cargado de resignación. «Una de las monjas que me encontró después del accidente me llevó allí. Me dieron un nombre nuevo, un propósito. Viví años creyendo que era una persona completamente diferente. Hasta hace poco, empecé a tener sueños, visiones, fragmentos de algo que parecía una vida pasada. Y luego, un día, recordé este nombre, Ángel». Él cerró los ojos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La idea de que Julieta hubiera vivido todo ese tiempo sin saber quién era lo llenaba de tristeza, pero también de una renovada determinación. «Julieta», dijo con firmeza, «no importa lo que haya pasado o lo que hayas olvidado. Lo importante es que estás aquí ahora, y vamos a descubrir juntos toda la verdad». Ella lo miró con una mezcla de esperanza y temor. «No sé si estoy lista para eso. Apenas estoy empezando a recordar quién era». «¿Y tú, Ángel? Parece que has seguido adelante, que tienes una vida. Tal vez sea mejor dejar el pasado donde está». «No he seguido adelante», la interrumpió Ángel, su voz cargada de emoción. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero nunca pude olvidarte, ni un día, todo lo que construí, todo este éxito. Nada de eso llenó el vacío que dejaste». Las palabras de Ángel parecieron calar hondo en Julieta. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla, pero rápidamente se la limpió, como si quisiera ocultar su vulnerabilidad.
Es tan extraño, dijo finalmente, estar aquí contigo, hablando como si el tiempo no hubiera pasado, pero al mismo tiempo siento que soy otra persona. Ángel la tomó suavemente de las manos, buscando en su mirada un atisbo de la mujer que había amado. No importa quién seas ahora, Julieta. Lo único que quiero es entender qué pasó y ayudarte a recuperar lo que te arrebataron. No estás sola en esto. Julieta asintió lentamente, aunque la incertidumbre seguía pesando en su corazón. Está bien, dijo en voz baja. Hablemos. Quiero saber más sobre lo que pasó después del accidente. ¿Qué dijeron las autoridades? ¿Por qué pensaste que estaba muerta? Ángel apretó los labios, recordando la pesadilla que vivió tras el accidente. Me dijeron que no había sobrevivientes. Hubo un incendio después del impacto, y muchas de las víctimas no pudieron ser identificadas. Tu padre, don Fidel, fue quien me confirmó que habías muerto. Él insistió en que no había dudas. El rostro de Julieta se endureció al escuchar el nombre de su padre. Lo siento. Don Fidel, repitió con amargura. No he recordado mucho sobre él, pero lo que sé no es bueno. Siempre fue un hombre frío, controlador. ¿Crees que él tuvo algo que ver con todo esto? Ángel dudó un momento antes de responder. No lo sé, pero es posible. Tu padre nunca aprobó nuestra relación. Decía que yo no era lo suficientemente bueno para ti. Siempre pensé que su rechazo era simple orgullo, pero ahora me pregunto si no había algo más detrás de todo eso. Julieta parecía perdida en sus pensamientos, su mente intentando encajar las piezas del rompecabezas. Si él estuvo involucrado, dijo con voz temblorosa. ¿Por qué lo haría? ¿Qué ganaría con eso? Eso es lo que debemos averiguar, dijo Ángel con determinación. Voy a investigar, Julieta. Voy a encontrar todas las respuestas, y te prometo que no voy a descansar hasta que sepas toda la verdad. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Julieta lo miró, y por primera vez en años, sintió una chispa de esperanza en su interior. Tal vez, solo tal vez, el pasado no estaba completamente perdido. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas del pequeño departamento donde Julieta vivía. Las paredes, decoradas con cuadros modestos y muebles desgastados, reflejaban la vida sencilla que había llevado durante los últimos años. Sentada en la mesa de la cocina con una taza de café en las manos, Julieta miraba por la ventana, tratando de procesar todo lo que había sucedido la tarde anterior. Ángel había insistido en acompañarla a casa después de su conversación en el parque. Aunque se despidieron en la puerta, él le dejó su número y le aseguró que estaría disponible para cualquier cosa que necesitara. Esto es solo el comienzo, le había dicho. Sus palabras resonaban en su mente, mezclándose con los fragmentos de recuerdos que comenzaban a emerger desde el fondo de su memoria. La llamada de Ángel interrumpió su introspección. Julieta dudó antes de responder, pero finalmente deslizó el dedo por la pantalla. ¿Sí?, preguntó, su voz insegura. Buenos días, Julieta, dijo Ángel del otro lado. Su tono era amable, pero también llevaba un matiz de urgencia. Sé que esto es repentino, pero ¿podemos vernos hoy? Hay algo importante que quiero mostrarte. Julieta tomó un sorbo de café para ganar tiempo. Aunque una parte de ella quería evitar seguir desenterrando el pasado, otra sentía que no podía seguir huyendo. Está bien, dijo finalmente. ¿Dónde nos encontramos? Poco después. Ambos estaban sentados en un café tranquilo, lejos del bullicio del centro de la ciudad. Ángel llevaba consigo una carpeta llena de documentos que colocó sobre la mesa con cuidado. Quiero que veas esto, dijo, abriendo la carpeta para revelar recortes de periódico amarillentos y reportes policiales. Son los registros del accidente. Julieta miró los papeles, su corazón acelerándose al leer los titulares. Tragedia en la carretera. Autobús choca y se incendia, dejando múltiples víctimas. Las imágenes de vehículos carbonizados y cuerpos cubiertos con mantas la hicieron apartar la mirada, pero Ángel tomó su mano con delicadeza. Sé que es difícil, pero esto podría ayudarnos a entender lo que pasó. Con un esfuerzo visible, Julieta volvió a mirar los documentos. Algo llamó su atención: una lista de nombres de pasajeros. Aunque muchos estaban marcados como fallecidos, otros aparecían como desconocidos o sin identificar. ¿Esto significa que no todos los cuerpos fueron identificados?, preguntó, su voz temblorosa. Ángel asintió. Exacto, pero hay algo más.
Pasó la página, revelando un informe firmado por un oficial de policía que detallaba los testimonios de los sobrevivientes. Aquí menciona a una mujer rescatada que no podía recordar su nombre. Estoy casi seguro de que eras tú. Julieta tocó el papel, como si al hacerlo pudiera acceder a los recuerdos enterrados en su mente. Cerró los ojos, y por un momento, fue como si volviera al día del accidente. Podía escuchar el estruendo del choque, el grito de los pasajeros y el calor abrasador del fuego. Luego, la oscuridad. Recuerdo algo, dijo en un susurro. Una voz, alguien que me decía que todo estaría bien. Creo que era una de las monjas. Ángel la observó con detenimiento, notando el esfuerzo que hacía para hablar. Eso encaja con lo que me dijiste ayer sobre el convento. Tal vez podamos encontrar a esa monja o a alguien que recuerde haber estado contigo. Podría ser clave para descubrir cómo llegaste ahí. Julieta asintió. Pero había algo más que la inquietaba. Ángel, dijo después de una pausa. Anoche pensé mucho en mi padre. Don Fidel siempre fue un hombre que se preocupó más por las apariencias que por las personas. Si realmente tuvo algo que ver con todo esto, quiero saberlo. Ángel frunció el ceño, su mandíbula apretándose. Tu padre fue quien me confirmó tu muerte, Julieta. Insistió en que no había forma de que hubieras sobrevivido. En su momento, confié en su palabra porque no tenía razones para dudar, pero ahora creo que sabía más de lo que decía. El café llegó a la mesa, pero ninguno de los dos hizo ademán de tocarlo. Julieta sentía un torbellino de emociones, desde la tristeza hasta la rabia. Si lo que dices es cierto, entonces mi padre no solo me robó mi vida, también nos robó la oportunidad de estar juntos. Ángel la miró fijamente, con una mezcla de determinación y compasión. No puedo cambiar lo que pasó, Julieta, pero puedo prometerte algo. No voy a descansar hasta que sepamos toda la verdad. Tu padre tendrá que enfrentarse a lo que hizo, y nosotros podremos cerrar esta herida de una vez por todas. Julieta tomó un sorbo de café, tratando de calmarse. Está bien, dijo finalmente. Pero necesito tiempo. Esto no es fácil para mí, Ángel. Es como si estuviera reviviendo algo que me destruyó una vez. Lo entiendo, respondió él con sinceridad. No voy a presionarte. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. Cuando salieron del café, el aire fresco de la mañana parecía más ligero, pero la tensión entre ellos era palpable. Mientras caminaban hacia sus respectivos destinos, Ángel no podía evitar preguntarse qué otras verdades saldrían a la luz en los próximos días. Por su parte, Julieta sentía que, aunque el camino sería difícil, finalmente tenía la oportunidad de recuperar las piezas de su vida que tanto tiempo habían estado perdidas. El pasado estaba comenzando a emerger, y con él, secretos que cambiarían todo para siempre. Ángel no perdió tiempo tras su encuentro con Julieta. Esa misma tarde, contactó a un viejo conocido, un investigador privado de confianza llamado Ramiro. Había trabajado con él en casos delicados relacionados con sus negocios. Pero esta vez, la misión era personal. Ramiro, necesito que investigues todo lo que puedas sobre don Fidel Santamaría y el accidente de autobús de hace 23 años. No escatimes recursos. Hay algo grande que me están ocultando. Ramiro, acostumbrado a lidiar con secretos oscuros, no hizo preguntas innecesarias. Dame un par de días, Ángel. Si hay algo enterrado en el pasado de don Fidel, lo encontraré. Con esa promesa, la búsqueda comenzó. Mientras tanto, Julieta intentaba continuar con su vida cotidiana, aunque el reencuentro con Ángel había removido todas las emociones que creía enterradas. En el trabajo, sus compañeros notaron que estaba distraída, pero ninguno se atrevió a preguntar. Al llegar a casa esa noche, encontró en su buzón un sobre con un remitente desconocido. Lo abrió con cuidado y encontró dentro una fotografía antigua. Era ella, con su uniforme escolar, al lado de don Fidel. La imagen despertó una mezcla de nostalgia y resentimiento. Por la parte trasera de la fotografía, había una nota escrita a mano. Julieta, el pasado no siempre debe quedarse enterrado. Cuídate. Su corazón se aceleró al leer esas palabras. ¿Quién habría enviado eso? ¿Sería un mensaje de advertencia o una invitación para seguir investigando? Nerviosa, guardó la foto en su bolso y decidió que debía mostrársela a Ángel. 2 días después, Ramiro regresó con información que dejó a Ángel completamente consternado. Ángel, esto es más grande de lo que imaginábamos.
dijo mientras desplegaba una serie de documentos en la mesa de la oficina de Ángel. Don Fidel no solo es un político influyente, también ha usado su poder para silenciar a quienes se interponen en su camino. Ramiro señaló un documento en particular. Aquí está el reporte original del accidente del autobús. Se emitió un informe preliminar que señalaba que había sobrevivientes no identificados, pero ese informe fue reemplazado días después por otro que afirmaba que no había sobrevivientes. La orden para modificar el informe vino directamente de la oficina de don Fidel. Ángel sintió cómo la rabia empezaba a hervir dentro de él. ¿Por qué haría algo así? ¿Qué ganaría con ocultar que Julieta estaba viva? Ramiro miró a Ángel con seriedad antes de responder. Hay algo más. Según los registros que encontré, Julieta estaba embarazada en el momento del accidente. Tuvo una consulta médica semanas antes, y don Fidel estaba al tanto. No tengo pruebas directas todavía, pero parece que él quería mantener ese embarazo en secreto. Ángel apretó los puños. Las piezas comenzaban a encajar, pero lo llenaban de más preguntas. ¿Crees que él sabía que Julieta había sobrevivido y la ocultó? Es muy probable, dijo Ramiro. Y hay algo más. Después del accidente, hubo transferencias de dinero a un convento en una región remota. El remitente era una cuenta asociada a don Fidel. Estoy casi seguro de que fue ahí donde llevaron a Julieta. Ángel se recostó en su silla, sintiendo el peso de esta nueva revelación. Si esto es cierto, entonces don Fidel no solo separó a Julieta de mí, también le robó la oportunidad de ser madre y vivir su vida. Esa noche, Ángel llamó a Julieta y le pidió que se encontraran en un lugar discreto. Eligieron un parque alejado, donde las luces de los faroles creaban un ambiente tranquilo pero lleno de tensión. Cuando Julieta llegó, llevaba consigo la fotografía que había recibido. Ángel, alguien me envió esto, dijo mientras le mostraba la foto. Él la examinó con atención, notando la expresión distante de don Fidel en la imagen. Esto confirma lo que descubrí, dijo Ángel, con un tono grave. Tu padre no fue solo un testigo pasivo de lo que te pasó. Tengo pruebas de que él orquestó todo. Julieta lo miró incrédula. ¿Qué estás diciendo? ¿Que mi padre sabía que estaba viva y me abandonó de todos modos? Eso es exactamente lo que estoy diciendo, respondió Ángel. Don Fidel forzó el informe del accidente para que todos creyeran que no había sobrevivientes. Y estoy seguro de que él te llevó al convento. No sé qué lo motivó a hacer algo tan cruel, pero vamos a descubrirlo. Julieta sintió como su respiración se aceleraba. La idea de que su propio padre pudiera haberla traicionado de esa manera era demasiado para procesar. Siempre supe que don Fidel era frío, pero nunca pensé que sería capaz de algo así. ¿Qué podemos hacer ahora? Ángel tomó sus manos con firmeza. Primero, debemos confrontarlo. No podemos permitir que siga controlando tu vida desde las sombras. ¿Y qué pasa si niega todo?, preguntó Julieta, sus ojos llenos de miedo. Entonces encontraremos más pruebas, dijo Ángel con determinación. Pero no vamos a detenernos hasta que la verdad salga a la luz. Mientras caminaban juntos hacia el auto de Ángel, ambos sabían que estaban entrando en un territorio peligroso. Don Fidel no era un hombre que aceptara amenazas sin luchar, pero Julieta y Ángel compartían una nueva determinación. No dejarían que el pasado siguiera dictando su futuro. El reloj marcaba las 10 de la mañana cuando Ángel estacionó su auto frente a la enorme mansión de don Fidel Santamaría. La fachada imponente, con columnas de mármol y un jardín perfectamente cuidado, parecía gritar poder y riqueza. Sin embargo, Ángel no sentía admiración, sino desprecio. Aquel lugar, tan majestuoso por fuera, albergaba secretos que habían destrozado la vida de Julieta y la suya propia. Julieta estaba sentada en el asiento del copiloto, apretando sus manos con nerviosismo. ¿Estás segura de que quieres enfrentarlo ahora?, preguntó Ángel, mirándola de reojo. Podemos esperar hasta tener más pruebas. Julieta negó con la cabeza. No, Ángel, necesito respuestas. Si lo dejamos para después, podría ser demasiado tarde. Don Fidel siempre ha sabido cómo ocultar las cosas. No quiero que tenga la oportunidad de cubrir sus huellas otra vez. Ángel asintió, admirando la valentía de Julieta. Juntos, caminaron hacia la puerta principal y tocaron el timbre. Un mayordomo los recibió con un gesto cortés, pero su expresión cambió al reconocer a Julieta. «Señorita Santamaría», dijo, visiblemente sorprendido.
El señor Fidel no esperaba visitas. No me importa, respondió Julieta con firmeza. Dígale que estoy aquí y que quiero hablar con él. El mayordomo vaciló, pero finalmente los dejó pasar. El interior de la mansión era tan opulento como el exterior, con enormes candelabros de cristal y muebles antiguos que parecían sacados de un museo. Don Fidel los esperaba en su estudio, sentado detrás de un escritorio de madera maciza. Su rostro, aunque envejecido, seguía irradiando autoridad. Al ver a Julieta, sus ojos se estrecharon. «Julieta», dijo con voz fría, «es un milagro verte aquí después de tantos años. ¿A qué debo esta inesperada visita?» Julieta no perdió tiempo en rodeos. «Quiero saber la verdad, papá. Quiero saber qué pasó después del accidente. ¿Por qué me diste por muerta? ¿Por qué me enviaste a un convento sin que nadie supiera que estaba viva?» La expresión de don Fidel cambió por un instante, pero rápidamente recuperó su compostura. «No sé de qué estás hablando», dijo, recostándose en su silla. «Todo lo que hice fue tratar de protegerte». «¿Protegerme?» Julieta levantó la voz, su frustración evidente. «Me robaste mi vida, mi identidad. Me dejaste en manos de desconocidos, mientras tú seguías con tu carrera como si nada hubiera pasado». Ángel intervino, dando un paso adelante. «Deja de mentir, don Fidel. Tenemos pruebas de que alteraste el informe del accidente. Sabías que Julieta había sobrevivido y aún así decidiste ocultarlo. ¿Qué estabas tratando de proteger realmente? ¿Tu reputación?» Don Fidel se levantó lentamente de su silla, mirando a Ángel con desprecio. «Tú no tienes idea de lo que fue para mí lidiar con esa situación. Julieta estaba embarazada. ¿Lo sabías? Si la gente se enteraba, habría sido un escándalo. Tenía que proteger el nombre de nuestra familia». Julieta retrocedió, como si las palabras de su padre la hubieran golpeado físicamente. «Por eso me abandonaste, porque estaba embarazada». Su voz temblaba, una mezcla de ira y dolor. «Lo hice por tu bien», insistió don Fidel, aunque su tono era menos seguro. «Eras joven, vulnerable. Nunca habrías podido manejar la presión. Y tú, Ángel», agregó, girándose hacia él, «no eras más que un obstáculo. Nunca fuiste lo suficientemente bueno para mi hija». Ángel apretó los puños, pero se obligó a mantener la calma. «Eso no justifica lo que hiciste. Separaste a Julieta de su hijo, de su vida, y ahora todo está saliendo a la luz». Don Fidel se acercó a Julieta, pero ella dio un paso atrás. «Papá, lo único que quiero saber ahora es dónde está mi hijo. ¿Qué hiciste con él?» Hubo un silencio pesado en la sala. Finalmente, don Fidel suspiró y habló con voz cansada. «Lo envié a un orfanato. Era lo mejor para él. No podía criarlo. Y tú estabas demasiado débil para hacerlo». Las palabras cayeron como una losa sobre Julieta. Su hijo, su único hijo, había crecido sin ella, creyendo que no tenía familia. Sus lágrimas comenzaron a caer silenciosamente, pero no permitió que el dolor la dominara. «Quiero saber dónde está ahora», exigió. «Quiero encontrarlo». «Eso no será fácil», dijo don Fidel con un tono que parecía casi burlón. «Después de tantos años, no tengo idea de dónde está, pero supongo que tú y tu amante rico tienen los medios para buscarlo». Ángel lo miró con desprecio. «Tú no vas a detenernos. Julieta merece recuperar lo que le quitaste, y no voy a permitir que sigas manipulándola». Don Fidel sonrió levemente, pero no dijo nada más. Ángel y Julieta salieron del estudio, dejando atrás la frialdad de aquel hombre que alguna vez debería haber sido un padre amoroso. En el auto, Julieta se giró hacia Ángel. «No importa cuánto tiempo tome, voy a encontrar a mi hijo, y yo estaré contigo en cada paso del camino», prometió Ángel. Colocando una mano sobre la suya, mientras se alejaban de la mansión, ambos sabían que el camino sería largo y difícil, pero también que no estaban solos. El pasado estaba empezando a revelar sus secretos, y aunque el dolor era inevitable, también había una pequeña chispa de esperanza. Ángel llegó temprano aquella mañana al edificio donde funcionaba una pequeña ONG. Había pasado gran parte de la noche pensando en lo que Julieta había dicho. Su hijo estaba en algún lugar del mundo, y si había alguna posibilidad de encontrarlo, Ángel la aprovecharía. La investigación de Ramiro le había dado un nombre: Aarón Santamaría, un joven abogado que trabajaba ayudando a comunidades vulnerables en casos de injusticia social. El lugar era modesto, un edificio de 3 pisos con paredes desgastadas
y un letrero sencillo que decía «Justicia para todos». Ángel observó el ir y venir de personas que entraban y salían, algunas con semblantes preocupados, otras con una tenue esperanza en los ojos. Este no era el tipo de lugar que Ángel frecuentaba, pero algo en él lo llenaba de respeto. Entró al edificio con determinación y se acercó a la recepción. Una mujer joven, con gafas y cabello recogido, lo saludó con amabilidad. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» «Estoy buscando al abogado Aarón Santamaría», dijo Ángel, tratando de mantener un tono neutral. No quería parecer imponente, aunque su presencia y su impecable traje inevitablemente llamaban la atención. La recepcionista asintió. «El licenciado Santamaría está en una reunión, pero debería terminar pronto. Puede esperar en la sala que está al fondo». Ángel agradeció con un leve asentimiento y se dirigió a la sala de espera. Se sentó en una silla de plástico y miró alrededor. Las paredes estaban cubiertas con carteles que promovían derechos humanos y fotografías de comunidades rurales que parecían haber sido beneficiadas por la ONG. En una esquina, una pequeña mesa estaba llena de juguetes y libros infantiles, seguramente para los hijos de los clientes. Pasaron unos 20 minutos antes de que Aarón apareciera en el pasillo. Ángel lo reconoció de inmediato por las fotografías que Ramiro había conseguido. Era un joven alto, de cabello oscuro, y con una expresión seria pero decidida. Llevaba una camisa blanca arremangada y un portapapeles en la mano, con el cual discutía algo con una colega. Cuando Aarón finalmente notó a Ángel, se acercó con una mezcla de curiosidad y cautela. «Buenos días, soy Aarón Santamaría», dijo extendiendo la mano. «¿En qué puedo ayudarle?» Ángel se levantó y estrechó su mano. «Buenos días, Aarón. Mi nombre es Ángel Moreno. He escuchado mucho sobre su trabajo aquí y quería hablar con usted sobre una posible colaboración». Aarón levantó una ceja, claramente intrigado. «¿Colaboración? Eso suena interesante. Pase a mi oficina, por favor». La oficina de Aarón era pequeña pero funcional, con un escritorio abarrotado de documentos y una pizarra blanca llena de notas y esquemas. Ángel notó una fotografía enmarcada en una esquina del escritorio. Era Aarón, rodeado de niños sonrientes, probablemente en una de las comunidades a las que ayudaba. «Entonces, señor Moreno», dijo Aarón mientras tomaba asiento, «¿en qué consiste esta colaboración que tiene en mente?» Ángel sonrió levemente, sintiendo una mezcla de orgullo y nerviosismo al hablar con su posible hijo. «Sé que esta organización depende de donaciones y apoyos para continuar su trabajo. Estoy interesado en financiar algunos de sus proyectos. Creo en lo que hacen aquí y quiero ser parte de ello». Aarón lo miró con los ojos entrecerrados, como si intentara descifrar sus intenciones. «Aprecio su interés, pero debo preguntarle, ¿por qué un empresario de su nivel estaría interesado en una ONG pequeña como esta?» Ángel respiró hondo, consciente de que no podía revelar toda la verdad en ese momento. «Digamos que admiro la pasión con la que trabajan y que me interesa apoyar causas que realmente marquen una diferencia. Además, creo que es nuestra responsabilidad, como personas privilegiadas, retribuir a la sociedad». Aarón no pareció del todo convencido, pero asintió lentamente. «Es cierto que necesitamos recursos. Tenemos varios casos pendientes y comunidades que podrían beneficiarse de su apoyo. Podríamos discutir los detalles de cómo colaborar». Mientras conversaban sobre posibles proyectos, Ángel no podía evitar notar la intensidad con la que Aarón hablaba. Era evidente que no solo era inteligente, sino también profundamente comprometido con su trabajo. Había una chispa en él que Ángel no podía ignorar, algo que lo llenaba de orgullo, aunque Aarón no supiera quién era realmente. Al final de la reunión, Aarón estrechó la mano de Ángel nuevamente. «Gracias por venir, señor Moreno. Le enviaré un correo con más información sobre nuestros proyectos. Espero que esta colaboración pueda ser beneficiosa para todos». «Estoy seguro de que lo será», respondió Ángel sonriendo. Cuando salió del edificio, Ángel se detuvo un momento en la acera. Mirando hacia el cielo, había dado el primer paso para acercarse a Aarón, pero sabía que quedaba un largo camino por recorrer. No podía simplemente aparecer en su vida y decirle la verdad. Tendría que ganarse su confianza poco a poco. Esa noche, cuando se reunió con Julieta, le contó lo que había sucedido. Los ojos de ella se iluminaron al escuchar sobre Aarón. «¿Y cómo es?», preguntó con una mezcla de emoción y ansiedad. «Es brillante», respondió Ángel.
Apasionado, comprometido, tiene tu determinación y algo de mi terquedad. Estoy seguro de que lo reconocerías como nuestro hijo en el momento en que lo vieras. Julieta sonrió, pero su sonrisa pronto se desvaneció. ¿Crees que me odiará por no haber estado ahí para él? No, dijo Ángel con firmeza. Cuando sepa la verdad, entenderá. Solo necesitamos ser pacientes. Mientras hablaban, ambos sintieron que la distancia que los había separado durante tantos años empezaba a acortarse. Aunque el camino hacia Aarón no sería fácil, tenían algo que nunca habían perdido: la esperanza. La relación entre Ángel y Aarón comenzó a desarrollarse de manera pausada pero constante. Tras su primera reunión, Ángel hizo todo lo posible por mantenerse cerca de la ONG, asistiendo a reuniones, mostrando interés genuino por los proyectos y participando en eventos clave. Aunque Aarón seguía mostrándose algo reservado, su respeto por Ángel empezó a crecer con el tiempo. Veía en él algo más que un empresario rico. Había un compromiso real en su apoyo. Una tarde, mientras caminaban juntos después de una presentación de un nuevo programa de justicia para comunidades indígenas, Aarón se animó a romper un poco el hielo. Señor Moreno, debo admitir que no esperaba ver a alguien como usted tan involucrado en algo como esto. La mayoría de los empresarios de su nivel prefieren mantenerse al margen de este tipo de causas. Ángel sonrió levemente, mirando al joven con orgullo contenido. Supongo que siempre hay excepciones. Además, no se trata solo de dinero o negocios. A veces, uno necesita reconectar con lo que realmente importa en la vida. Aarón asintió, aunque su expresión denotaba cierta duda. ¿Y qué lo llevó a reconectar? ¿Hubo algo en particular? Ángel guardó silencio por unos segundos, escogiendo cuidadosamente sus palabras. Digamos que perdí algo muy importante hace muchos años. Desde entonces, he estado buscando una manera de llenar ese vacío. Y cuando vi el impacto que tiene tu trabajo en tantas personas, supe que quería ser parte de ello. Las palabras parecieron resonar en Aarón, quien bajó la mirada por un momento antes de responder. Yo también perdí algo importante, confesó. Nunca conocí a mis padres. Crecí en un orfanato, rodeado de otros niños que también buscaban un lugar al que pertenecer. Supongo que eso es lo que me motivó a estudiar Derecho y dedicarme a esta causa. Ángel sintió que su corazón se encogía al escuchar esas palabras. Había pasado tanto tiempo buscando a Aarón, y ahora, tenerlo tan cerca y escucharlo hablar de su infancia, lo llenaba de una mezcla de dolor y esperanza. «Eres un hombre admirable, Aarón», dijo con sinceridad. «Has convertido las dificultades de tu vida en algo positivo para los demás. No todos tienen esa fortaleza». Aarón sonrió tímidamente. «Gracias. Supongo que tuve suerte. Algunos de los profesores del orfanato creyeron en mí y me ayudaron a conseguir becas para estudiar. Sin ellos, probablemente no estaría aquí». La conversación fluyó de manera natural después de eso, y Ángel sintió que había dado un paso importante hacia la confianza de Aarón. Sin embargo, sabía que el camino hacia la verdad todavía estaba lleno de obstáculos. Esa misma noche, Ángel se reunió con Julieta en su departamento. Habían empezado a verse con más frecuencia, no solo para hablar de Aarón, sino también para reconstruir su relación, aunque aún había heridas abiertas entre ellos. La conexión que compartían seguía intacta, como si el tiempo y las circunstancias no hubieran podido destruirla por completo. «Ángel, ¿cómo fue hoy?», preguntó Julieta mientras le servía una taza de té. Sus manos temblaban ligeramente. La idea de conocer a Aarón la llenaba de emoción y nerviosismo. «Fue bien», respondió Ángel con una sonrisa tranquila. «Hablamos un poco más. Me contó sobre su infancia en el orfanato y cómo decidió dedicarse a ayudar a los demás. Es un joven increíble, Julieta. Estoy seguro de que estarías orgullosa de él». Los ojos de Julieta se llenaron de lágrimas. «Siempre supe que nuestro hijo sería especial», dijo en voz baja. «Pero me duele pensar en todo lo que tuvo que pasar sin nosotros. ¿Crees que algún día pueda perdonarnos por no haber estado ahí?» Ángel tomó sus manos, mirándola con firmeza. «Cuando sepa la verdad, entenderá. No fue culpa nuestra, Julieta. Le robaron esa oportunidad tanto como a nosotros, y ahora tenemos la oportunidad de enmendarlo». Julieta asintió, aunque la duda seguía acechándola. «Me gustaría conocerlo, Ángel. Quiero verlo, aunque sea desde lejos. Necesito saber que está bien». Ángel reflexionó por un momento antes de responder.
Podemos arreglarlo, pero tienes que prometerme que serás paciente. No quiero que lo abrumes. Aarón ha pasado toda su vida sin nosotros y necesitamos darle tiempo para asimilar lo que está por venir. Lo prometo, dijo Julieta con determinación. Haré lo que sea necesario. Días después, Ángel llevó a Julieta a uno de los eventos organizados por la ONG. Fue una ocasión discreta, en la que varios miembros del equipo presentaron proyectos recientes y los logros alcanzados en las comunidades que ayudaban. Julieta permaneció en un rincón, observando desde la distancia mientras Aarón hablaba apasionadamente frente a un grupo de asistentes. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verlo. Aunque habían pasado 23 años, había algo inconfundible en él. Su postura, su manera de gesticular, incluso su sonrisa. Todo le recordaba a Ángel y a ella misma. «Es él», susurró, como si necesitara decirlo en voz alta para convencerse. Ángel, que estaba a su lado, asintió. «Sí, Julieta, es nuestro hijo». La emoción de Julieta se mezcló con un dolor profundo, todo el tiempo perdido, las oportunidades que les habían arrebatado. Pero al mismo tiempo, ver a Aarón allí, fuerte y lleno de vida, le daba una nueva esperanza. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para recuperar a su hijo. Esa noche, mientras regresaban a casa, Julieta no dejó de mirar por la ventana del auto, perdida en sus pensamientos. Finalmente, rompió el silencio. «Gracias, Ángel. Gracias por no rendirte. No sé cómo habría podido hacerlo sola». «No tienes que hacerlo sola», respondió él. «Estamos juntos en esto, y no voy a parar hasta que Aarón sepa la verdad». El primer paso hacia la verdad estaba dado, pero el camino por delante sería largo y lleno de desafíos. Sin embargo, tanto Ángel como Julieta sabían que estaban más cerca que nunca de recuperar a su hijo. El aire estaba cargado de tensión cuando Ángel y Julieta regresaron a la mansión de don Fidel. Esta vez no venían con dudas ni vacilaciones, sino con la determinación de arrancar la verdad directamente de quien les había robado la vida que pudieron haber tenido juntos. Julieta no había dejado de pensar en Aarón desde que lo vio en el evento de la ONG. Saber que estaba tan cerca pero tan lejos le daba una mezcla de esperanza y rabia que apenas podía contener. «¿Estás segura de esto?», preguntó Ángel mientras estacionaba el auto frente a la imponente mansión. Su voz era calmada, pero había un matiz de preocupación. «Sabemos lo que es capaz de hacer tu padre. No podemos subestimarlo». «Estoy segura», respondió Julieta, mirando fijamente la entrada principal. «Si no lo enfrentamos ahora, seguirá controlando nuestras vidas. No voy a permitir que lo haga ni un día más». Entraron juntos, y una vez más fueron recibidos por el mayordomo, quien los miró con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. «El señor Santamaría no está disponible en este momento», dijo, intentando interponerse entre ellos y el estudio. «Dígale que estamos aquí», ordenó Julieta con una firmeza que no admitía discusión. «No me iré hasta que hable con él». El mayordomo vaciló, pero finalmente los dejó pasar. Al entrar al estudio, don Fidel estaba de pie junto a un enorme ventanal, observando el jardín como si no hubiera escuchado la puerta abrirse. Su figura, aunque envejecida, seguía emanando una autoridad fría y calculadora. «Julieta», dijo sin volverse, con una voz que parecía casi desinteresada. «Qué sorpresa verte de nuevo tan pronto. ¿A qué debo el honor?» «No más juegos, papá», respondió ella con un tono cortante. «Sabemos la verdad. Sabemos que falsificaste el informe del accidente y que me enviaste al convento. Sabemos que Aarón es mi hijo, y ahora quiero saber por qué. ¿Por qué hiciste todo esto?» Don Fidel giró lentamente, su expresión completamente impasible. «Todo lo que hice fue por el bien de la familia», dijo, como si su respuesta lo absolviera de toda culpa. «Tu embarazo habría sido un escándalo que habría destruido mi carrera y el nombre de nuestra familia. No podía permitirlo». «¿Por el bien de la familia?», replicó Julieta, su voz temblando de indignación. «¿Qué familia, papá? Me separaste de mi hijo, me robaste mi vida, y todo para proteger tu reputación. Eso no es proteger a una familia, eso es destruirla». Don Fidel permaneció en silencio por un momento, como si estuviera considerando sus palabras. Finalmente, su rostro se endureció. «No lo entenderías, Julieta. Todo lo que hice fue para garantizar que tuvieras una vida mejor.
Si no hubiera intervenido, habrías terminado arruinada, sola, cuidando a un hijo que no estabas preparada para criar. Eso no era tu decisión para tomar, exclamó ella, sus ojos llenos de lágrimas. Me quitaste todo, papá, y ahora quiero recuperar lo que me pertenece, empezando por mi hijo. Don Fidel entrecerró los ojos, su voz bajando hasta convertirse en un susurro gélido. ¿Y qué esperas lograr enfrentándome ahora? Aarón no sabe quién eres, no tiene idea de lo que pasó. ¿Crees que va a aceptarte después de todo este tiempo? Ángel, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante. No se trata de lo que Aarón piense ahora, dijo con firmeza. Se trata de la verdad. Usted puede haber controlado todo durante estos años, pero su tiempo se acabó. Julieta merece saberlo todo, y Aarón también. Don Fidel soltó una risa seca. ¿Y quién crees que eres para decirme cómo manejar a mi familia, Ángel? Siempre fuiste un simple oportunista. Nunca fuiste digno de mi hija, y mucho menos de formar parte de esta familia. Ángel mantuvo la calma, aunque su voz se volvió más cortante. Puede que no sea digno según sus estándares, pero eso no cambia el hecho de que usted es el verdadero culpable de todo esto. Manipuló a su propia hija, sacrificó su felicidad y la de su nieto solo para proteger su imagen. ¿Y qué logró con eso? Nada más que una familia rota. Por primera vez, una grieta apareció en la fachada de Don Fidel. Su rostro endurecido mostró un destello de incertidumbre, como si las palabras de Ángel hubieran golpeado un punto vulnerable. Hice lo que creí necesario, murmuró, aunque su voz ya no tenía la misma convicción. Julieta se acercó, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y determinación. No puedes deshacer el daño que hiciste. Papá, pero al menos podrías intentar enmendarlo. Dime lo que sabes sobre Aarón. Ayúdame a encontrarlo y a recuperar a mi hijo. Don Fidel desvió la mirada, como si no pudiera enfrentarla. Finalmente, suspiró y habló con voz cansada. Aarón creció en un orfanato. Se encargaron de él personas decentes. Eso puedo asegurarte, pero no esperes que te reciba con los brazos abiertos. Ha pasado demasiado tiempo. Eso no es decisión tuya, respondió Julieta con firmeza. Aarón tiene derecho a saber la verdad, y yo tengo derecho a ser su madre. Don Fidel no dijo nada más. Se giró nuevamente hacia el ventanal, como si la conversación hubiera terminado para él. Julieta lo miró por un momento más, sintiendo una mezcla de lástima y desprecio, antes de salir del estudio con Ángel. En el auto, Julieta se recostó contra el asiento, dejando escapar un largo suspiro. Ya no puedo mirar atrás, Ángel. Solo quiero recuperar a Aarón. Lo demás no importa, y lo haremos, prometió Ángel tomando su mano. Don Fidel no puede detenernos más. Esto apenas comienza. Ambos sabían que el camino sería largo, pero la verdad estaba más cerca que nunca de salir a la luz. La noche era densa cuando Julieta llegó a casa. El enfrentamiento con su padre había agotado su energía, pero no su determinación. Aunque don Fidel había admitido parte de la verdad, Julieta sabía que aún guardaba secretos importantes. Había algo en su mirada, en la forma en que evitaba el contacto visual, que le decía que no todo estaba dicho, pero ya no dependía de él. Ella estaba decidida a tomar las riendas de su vida. Ángel la llamó poco después de que se instalara en el pequeño sofá de su sala. «¿Cómo estás?», preguntó con suavidad, consciente del peso que Julieta llevaba encima. «Cansada», admitió, su voz temblorosa. «Pero no puedo detenerme ahora, Ángel. Necesito seguir adelante. Pensé en Aarón toda la noche. Solo quiero verlo, escucharlo, decirle que nunca dejé de amarlo aunque no estuviera ahí. Y lo harás», aseguró Ángel. «Pero tenemos que ser cuidadosos. Aarón es fuerte, pero esto no será fácil para él. Creció pensando que estaba solo en el mundo. Necesitamos darle tiempo». Julieta asintió, aunque sabía que la paciencia no era su mejor virtud. Decidió que, mientras esperaban el momento adecuado para hablar con Aarón, debía centrarse en saber más sobre su hijo. «Ángel, necesito verlo otra vez. No puedo quedarme sentada mientras todo esto sigue avanzando». «De acuerdo», respondió él. «Hay un evento comunitario en la ONG este fin de semana. Nancy estará ahí. Podemos ir juntos, pero mantengámonos a distancia. Quiero que lo veas, pero sin presiones». El evento de la ONG se celebraba en un espacio al aire libre, con mesas de información, actividades para los niños
y comida para las familias necesitadas. Julieta caminaba entre la multitud con una mezcla de emoción y nerviosismo. Ángel estaba a su lado, vigilando a Aarón, quien se movía con confianza entre los asistentes, hablando con voluntarios y organizadores. Julieta lo observaba en silencio, sus ojos llenos de lágrimas mientras veía cómo su hijo interactuaba con las personas. «Es increíble», susurró, sin apartar la mirada de él. «Tiene tanta energía, tanta pasión. Es exactamente como lo imaginaba». «Lo es», coincidió Ángel. «Tiene tu fuerza, tu determinación, y también algo de mi terquedad, aunque no se lo diré todavía». Julieta rió suavemente, pero su sonrisa pronto se desvaneció. «¿Crees que me odiará Ángel por no estar ahí? ¿Por no buscarlo antes?» Ángel colocó una mano sobre su hombro. «No, cuando sepa la verdad, entenderá que no fue tu culpa. Solo necesita tiempo para procesarlo». Julieta asintió, pero el miedo seguía acechándola. Ver a Aarón tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos, era desgarrador. Decidió dar un paso más. «Voy a hablar con él, Ángel. No puedo seguir esperando». «Espera», dijo Ángel, su tono firme pero comprensivo. «No es el momento. Aarón está en medio de algo importante aquí. Necesitamos encontrar un momento más íntimo, donde pueda procesar lo que le digas». Julieta respiró profundamente, tratando de calmarse. Sabía que Ángel tenía razón, pero la espera era insoportable. Mientras tanto, Aarón continuaba su trabajo, completamente ajeno a la presencia de sus padres. Esa misma noche, Julieta no pudo dormir. Las imágenes de Aarón seguían invadiendo su mente, junto con recuerdos fragmentados de su embarazo, del accidente y de los momentos posteriores. Había una pieza faltante en todo esto, y sabía que don Fidel era la clave para encontrarla. Por la mañana, decidió enfrentarlo una vez más, esta vez sola. Llegó a la mansión sin avisar y exigió que la dejaran entrar. Don Fidel estaba en su estudio, como siempre, leyendo un periódico. Al verla, dejó el periódico a un lado y suspiró profundamente. «Otra vez, Julieta. Pensé que ya habíamos discutido todo lo que querías saber». «No todo», respondió ella con frialdad. «Quiero saber qué pasó después del accidente. Quiero saber por qué decidiste separarme de mi hijo en lugar de ayudarme. ¿Qué fue lo que realmente te llevó a hacerlo?» Don Fidel se levantó lentamente, caminando hacia el ventanal con las manos detrás de la espalda. «Ya te lo dije», dijo después de un momento. «Fue por el bien de la familia». «No mientas», exclamó Julieta, su voz cargada de emoción. «Esto nunca fue por mi bien ni por el de Aarón. Fue por ti, por tu carrera, por tu maldita reputación. ¿Qué más estás escondiendo?» Don Fidel guardó silencio, pero su postura rígida comenzó a desmoronarse. Finalmente, se giró hacia ella, con una expresión que no había mostrado antes. «Culpa. Lo hice porque tenía miedo», admitió. «Miedo de lo que diría la gente. Miedo de que tu vida se destruyera si continuabas con Ángel. Y sí, miedo de perder el poder que tanto me había costado construir». Julieta lo miró con incredulidad. «Tu miedo nos destruyó, papá. No solo a mí, sino a Aarón también. ¿Te das cuenta de lo que hiciste?» «Sí», murmuró, bajando la mirada. «Y he vivido con ese peso todos estos años. Pero ya no puedo cambiarlo, Julieta. Lo único que puedo hacer ahora es pedirte que no destruyas lo que queda de esta familia». Julieta negó con la cabeza, su corazón lleno de dolor. «La familia que destruiste hace años ya no existe, papá. Solo quiero recuperar a mi hijo. Y si eso significa destruir lo que te queda, lo haré sin dudar». Se giró y salió del estudio, dejando a don Fidel solo con sus pensamientos. Aunque sus palabras habían revelado parte de la verdad, Julieta sabía que aún había más por descubrir. Pero ahora, su enfoque estaba claro. Aarón era su prioridad, y no descansaría hasta que él supiera quién era ella. Mientras conducía de regreso a casa, un pensamiento cruzó su mente. El pasado estaba lleno de heridas, pero también de respuestas, y estaba dispuesta a enfrentarlas todas por recuperar a su hijo. El sonido de risas infantiles llenaba el aire mientras las familias disfrutaban del evento comunitario de la ONG. Aarón se movía con agilidad entre los asistentes, verificando que todo estuviera en orden. Su rostro mostraba una mezcla de concentración y satisfacción. Ángel y Julieta, observando desde la distancia,
Compartían un momento de orgullo silencioso. Aarón no solo era un abogado apasionado, sino también un líder nato, alguien que claramente había encontrado su propósito en ayudar a otros. «Es increíble lo que hace», susurró Julieta, incapaz de apartar los ojos de su hijo. «No puedo creer que haya logrado tanto con tan poco». «Es tu hijo, Julieta», respondió Ángel con una sonrisa. «La determinación y el coraje que ves en él los heredó de ti». Julieta sonrió tímidamente, pero sus emociones seguían a flor de piel, aunque el evento era público. Ángel había organizado una breve reunión privada con Aarón para ese día. Era un paso importante, una oportunidad para que Julieta pudiera estar más cerca de él, aunque aún no pudiera revelar la verdad. Cuando llegó el momento, Ángel guió a Julieta hacia una pequeña sala dentro del edificio donde la ONG había montado su base temporal para el evento. Aarón estaba sentado frente a una mesa, revisando papeles. Levantó la mirada cuando entraron y se levantó de inmediato. «Señor Moreno, no sabía que estaría aquí. ¿Qué puedo hacer por usted?» Ángel estrechó la mano de Aarón con calidez. «Quería felicitarte personalmente por el evento. Todo ha sido un éxito. Pero también quería presentarte a alguien». Ángel se giró hacia Julieta, quien estaba parada a su lado, nerviosa pero decidida. «Esta es Julieta. Es una amiga muy cercana y está interesada en el trabajo que haces aquí». Aarón extendió la mano con una sonrisa cortés. «Es un placer conocerla, señora. Cualquier apoyo que pueda ofrecernos es bienvenido». Julieta tomó su mano, sintiendo un nudo en la garganta al estar tan cerca de él. «El placer es mío, Aarón», dijo, su voz temblando apenas. «He escuchado mucho sobre tu trabajo y es admirable lo que haces». Aarón asintió, pero sus ojos se detuvieron en Julieta por un momento más de lo habitual. Había algo en su mirada, algo que le resultaba extrañamente familiar, aunque no podía identificarlo. «Gracias. Es un esfuerzo conjunto. No podría hacerlo sin el apoyo de todos los que forman parte de esta organización». La conversación continuó de manera casual, con Ángel y Julieta preguntándole sobre los proyectos en los que estaba trabajando. Aunque Aarón mantenía su profesionalismo, Julieta podía notar pequeños gestos, como su manera de tocarse la barbilla cuando pensaba, que le recordaban a Ángel. Era como ver un reflejo de ambos en él, y eso hacía que su corazón se llenara de una mezcla de alegría y tristeza. Más tarde ese día, mientras el evento llegaba a su fin, Aarón se acercó a Ángel. «Señor Moreno, quería agradecerle por todo el apoyo que nos ha brindado. No muchas personas de su posición estarían dispuestas a involucrarse como usted lo ha hecho». Ángel sonrió, aunque sabía que lo que realmente quería era ganarse la confianza de Aarón antes de revelar la verdad. «El mérito es todo tuyo, Aarón. Lo que haces aquí es inspirador. Si puedo ayudar a que este trabajo crezca, entonces vale la pena. Pero tengo que preguntarle algo», continuó Aarón, su tono más serio. «¿Por qué? No quiero sonar ingrato, pero me cuesta entender por qué un empresario de su nivel estaría tan interesado en nuestra causa». Ángel tomó un momento para responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Supongo que se trata de redimirme, de alguna manera. He pasado mucho tiempo construyendo mi carrera, pero también he cometido errores. Quiero usar lo que tengo para hacer algo bueno, algo que realmente importe». Aarón lo miró fijamente, evaluando su respuesta. Finalmente, asintió, como si aceptara la explicación. «Bueno, cualquiera que sea su razón, me alegra tenerlo de nuestro lado». Ese momento fue un pequeño triunfo para Ángel. Había logrado avanzar un paso más hacia la confianza de Aarón, aunque sabía que la verdadera prueba estaba por venir. Esa noche, mientras Ángel conducía a Julieta de regreso a su departamento, ella permanecía en silencio, mirando por la ventana. Finalmente, habló, su voz baja pero cargada de emoción. «Ángel, creo que Aarón sospecha algo. No sé si lo notaste, pero me miraba de una manera, como si estuviera tratando de recordar algo». «Es posible», admitió Ángel. «Hay una conexión que no se puede ignorar, incluso si no sabe quién eres realmente. Pero necesitamos manejar esto con cuidado. No quiero que se sienta traicionado cuando le digamos la verdad». Julieta asintió, aunque su corazón seguía lleno de dudas. «No puedo evitar pensar en cómo reaccionará. ¿Qué pasa si nos odia por no estar ahí para él? ¿Qué pasa si no puede perdonarnos?» «No lo hará», dijo Ángel con firmeza.
Aarón es un hombre inteligente y compasivo. Entenderá que todo esto fue más grande que nosotros, pero necesita tiempo. Julieta suspiró, sintiendo el peso de las palabras de Ángel. Sabía que tenía razón, pero la espera era dolorosa. Todo lo que quería era abrazar a su hijo y decirle cuánto lo había amado, incluso desde la distancia. Mientras el auto avanzaba por las calles de la ciudad, ambos sabían que estaban más cerca que nunca de la verdad. Sin embargo, también eran conscientes de que el próximo paso sería el más difícil de todos. El momento en que Aarón supiera la verdad cambiaría sus vidas para siempre. El aire estaba cargado de tensión en la mansión de don Fidel. El hombre, acostumbrado a manejar cualquier situación con frialdad, ahora se encontraba acorralado. Las visitas de Julieta y Ángel habían removido un pasado que él había hecho todo lo posible por enterrar. Pero no estaba dispuesto a ceder. Si algo había aprendido en sus años como político, era que el poder lo era todo, y haría lo que fuera necesario para proteger lo que quedaba de su legado. Desde su estudio, Fidel observaba un informe detallado en el que se enumeraban los pasos recientes de Ángel, su conexión con Aarón, sus visitas a la ONG y, lo más importante, la creciente relación entre Julieta y su hijo. Apretó los puños con fuerza, sintiendo cómo su orgullo herido se transformaba en ira. No permitiré que destruyan todo lo que construí, pensó. Esa misma tarde, llamó a uno de sus contactos más confiables, un hombre llamado Saúl, conocido por su habilidad para resolver problemas delicados. Necesito que detengas a Ángel Moreno y a mi hija, ordenó Fidel con un tono seco. Haz lo necesario para desacreditarlos y asegúrate de que Aarón no se entere de nada. Ese muchacho no debe descubrir la verdad. Saúl asintió al otro lado de la línea. Entendido, señor. Tengo algunas ideas. Pronto escuchará noticias. Mientras tanto, Ángel y Julieta continuaban planeando cómo acercarse a Aarón. Habían decidido que era hora de preparar el terreno para la gran revelación, pero querían hacerlo de manera cuidadosa. Ángel había sugerido organizar un encuentro más personal con Aarón, lejos de las distracciones de la ONG. Esa noche, mientras estaban reunidos en el departamento de Julieta, la televisión en el fondo captó la atención de ambos. Una presentadora hablaba en un tono grave. Última hora. El empresario Ángel Moreno está siendo investigado por posibles irregularidades financieras en uno de sus proyectos recientes. Documentos filtrados sugieren que fondos destinados a una obra benéfica pudieron haber sido desviados. Ángel se quedó helado, sintiendo cómo un peso frío caía sobre él. Esto no puede ser verdad, murmuró, acercándose al televisor para escuchar mejor. Julieta lo miró con preocupación. ¿Qué está pasando? Ángel, ¿de dónde salió esto? Es un ataque, respondió él, su voz llena de rabia contenida. Esto es obra de tu padre, no hay duda. A la mañana siguiente, la oficina de Ángel estaba en caos. Los medios habían comenzado a llamar sin descanso, buscando declaraciones sobre las acusaciones. Algunos de sus socios también se mostraban inquietos. Preocupados por cómo este escándalo podría afectar sus inversiones, Ramiro, el investigador privado, llegó con urgencia. Ángel, revisé los documentos que están circulando. Son falsos, pero están muy bien hechos. Alguien con muchos recursos preparó esto. Fidel, murmuró Ángel apretando los dientes. Sabía que intentaría algo, pero esto es demasiado. Podemos desmentirlo, dijo Ramiro. Pero tomará tiempo. Necesitamos pruebas sólidas para demostrar que estos documentos son falsificaciones. Ángel asintió, aunque la frustración seguía latente. Haz lo que sea necesario, Ramiro. No voy a permitir que ese hombre destruya todo lo que he construido. Julieta, mientras tanto, se encontraba con Aarón en la ONG. Había decidido enfrentarlo, aunque no completamente, y averiguar qué pensaba de las recientes acusaciones contra Ángel. ¿Escuchaste las noticias?, preguntó Julieta mientras ambos organizaban documentos en la pequeña oficina. Aarón asintió, su expresión grave. Sí, lo escuché. Es extraño. El señor Moreno siempre ha sido transparente en su apoyo. No parece el tipo de persona que haría algo así. Julieta sintió una punzada de esperanza al escuchar eso. ¿Confías en él? Sí, respondió Aarón sin dudar. Aunque no lo conozco completamente, se nota que realmente se preocupa por lo que hacemos aquí. No creo que las acusaciones sean ciertas.
Julieta lo miró con cariño, agradecida de que Aarón comenzara a ver a Ángel como alguien digno de confianza, pero al mismo tiempo sabía que el ataque de Fidel no era solo contra Ángel, sino contra todos ellos. Esa misma tarde, Ángel recibió un sobre en su oficina. No tenía remitente, pero dentro había fotografías de Aarón en diferentes eventos, incluyendo algunos con Ángel. Había una nota escrita a mano: "Esto es solo el principio. Aléjate de Aarón o sufrirás las consecuencias". Ángel sintió cómo la rabia crecía en su interior. Fidel no solo intentaba destruir su reputación, sino también manipular a Aarón para mantenerlo en la oscuridad. Esto no puede continuar, pensó. Tomó su teléfono y llamó a Julieta. Tenemos que actuar rápido. Fidel está subiendo la apuesta. Julieta, al escuchar lo sucedido, tomó una decisión. Ya no podemos esperar más, Ángel. Aarón necesita saber la verdad. Si seguimos esperando, mi padre encontrará la manera de separarnos para siempre. Estoy de acuerdo, respondió Ángel. Pero tenemos que ser cuidadosos. Aarón merece escuchar la verdad de la manera correcta. Esa noche, Ángel y Julieta planearon cómo hablar con Aarón. Sabían que sería un momento difícil, lleno de emociones y preguntas, pero también sabían que era el paso necesario para finalmente enfrentar el pasado y construir un futuro juntos. Mientras tanto, Fidel, en su estudio, miraba por la ventana con una sonrisa fría. Creía que tenía todo bajo control, que sus movimientos habían sido calculados a la perfección. Pero lo que no sabía era que Ángel y Julieta estaban más determinados que nunca a recuperar lo que él les había robado. La pequeña sala de reuniones en la oficina de la ONG estaba iluminada por la luz tenue de una lámpara de mesa. Aarón, sentado al otro lado de la mesa, observaba a Ángel y Julieta con una expresión que oscilaba entre la curiosidad y la cautela. Ambos habían decidido que ese sería el momento para contarle la verdad, aunque las circunstancias no eran ideales. Los recientes ataques de Don Fidel habían precipitado los eventos y ya no podían esperar más. Gracias por tomarte el tiempo para vernos, comenzó Ángel, con una voz firme pero calmada. Hay algo importante que necesitamos decirte, algo que cambiará muchas cosas. Aarón frunció el ceño, apoyándose en la mesa. ¿De qué se trata? ¿Tiene algo que ver con las acusaciones en su contra? No exactamente, respondió Julieta, su voz temblorosa pero decidida. Tiene que ver contigo y conmigo. Aarón la miró, claramente confundido. ¿Con usted? ¿Por qué estaría relacionado conmigo? Julieta tomó aire profundamente, reuniendo valor. Sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Aarón, hay algo que no sabes sobre tu origen, algo que te fue arrebatado. Igual que a mí, yo soy tu madre. Las palabras cayeron como una bomba en la sala. Aarón parpadeó, incrédulo, antes de soltar una risa seca. Mi madre, ¿qué tipo de broma es esta? ¿Usted cree que puede venir aquí, después de 23 años, y decirme algo así? No es una broma, interrumpió Ángel, su voz más firme. Julieta es tu madre biológica, y yo soy tu padre. Nos separaron de ti cuando eras solo un bebé. Durante años, no supimos dónde estabas. Tu abuelo, Don Fidel, fue quien orquestó todo para mantenernos alejados. Aarón se levantó abruptamente, su silla rechinando contra el suelo. Mi abuelo, esto no tiene ningún sentido. Crecí en un orfanato, sin familia. Nadie vino por mí. ¿Por qué debería creerles ahora? Julieta se puso de pie también, con lágrimas en los ojos. Porque es la verdad, Aarón. Estuve perdida durante años después de un accidente. Perdí la memoria, y cuando la recuperé, descubrí que mi padre me había mentido, que te había enviado lejos. Nunca dejé de pensar en ti, incluso cuando no sabía dónde estabas. ¿Y espera que eso lo arregle todo? Aarón la miró con una mezcla de rabia y dolor. ¿Piensan que pueden aparecer de repente y llenar el vacío de toda una vida? No, respondió Ángel con calma. Sabemos que no podemos recuperar el tiempo perdido, pero al menos mereces saber la verdad. Mereces saber quién eres y qué te fue arrebatado. Aarón los miró fijamente, sus emociones claramente divididas. Finalmente, sacudió la cabeza y se dirigió hacia la puerta. Necesito tiempo. Esto es demasiado. Antes de salir, se giró para mirarlos una última vez. No sé si puedo creerles, pero tampoco puedo ignorar lo que acaban de decirme. Esa noche, Aarón caminó por las calles de la ciudad,
tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Su mente estaba llena de preguntas. Si lo que decían era cierto, ¿por qué había pasado tantos años solo? ¿Por qué nadie había luchado por él? Y lo más importante, ¿qué papel jugaba don Fidel en todo esto? Finalmente, decidió visitar a don Fidel. Llegó a la mansión pasada la medianoche, encontrando a su abuelo en el estudio. Como siempre, Fidel, al verlo entrar sin previo aviso, levantó una ceja. «Aarón, qué sorpresa. ¿Qué te trae por aquí a esta hora?» «Quiero respuestas», dijo Aarón, sin rodeos. «Julieta y Ángel estuvieron conmigo hoy. Dijeron que son mis padres. Dijeron que tú me separaste de ellos. ¿Es cierto?» El rostro de don Fidel se endureció, pero no mostró sorpresa. Se levantó de su silla y caminó lentamente hacia el ventanal. «No esperaba que te lo dijeran tan pronto», murmuró. «Pero si ya sabes la verdad, supongo que no tiene sentido negarlo». Aarón sintió que su corazón se hundía, aunque había llegado esperando una negación. La confirmación fue un golpe aún más fuerte. «¿Por qué?», preguntó, su voz llena de rabia. «¿Por qué hiciste algo así? ¿Qué ganaste con eso?» «Te protegí», respondió Fidel, girándose para enfrentarlo. «Tu madre era joven e imprudente. Tu padre, un hombre sin futuro. Nunca habrían podido darte la vida que merecías. Así que tomé una decisión. Aarón, fue por tu bien». «¿Mi bien?». Aarón dejó escapar una risa amarga. «Abandonarme en un orfanato fue por mi bien. Privarme de mi familia fue lo mejor que pudiste hacer». Don Fidel no respondió de inmediato. Finalmente, habló con un tono más bajo. «Tal vez no fue la mejor decisión, pero fue la que creí correcta en ese momento. Y no me arrepiento». Aarón lo miró, sintiendo una mezcla de desprecio y decepción. «No tienes idea de lo que hiciste, abuelo, pero no voy a permitir que sigas controlando mi vida. Esto se acabó». Se giró y salió del estudio, dejando a don Fidel solo. Esa noche, Aarón no durmió. Sabía que debía tomar una decisión: enfrentar la verdad de su origen o seguir cargando con el peso de las mentiras de su abuelo. Al día siguiente, Aarón llamó a Ángel. «Quiero hablar», dijo simplemente, «pero necesito respuestas claras. Nada de mentiras ni rodeos». «Las tendrás», prometió Ángel, sintiendo un alivio momentáneo. La primera barrera había caído, pero aún quedaba mucho por superar. Mientras tanto, Julieta, al enterarse de la decisión de Aarón, sintió una esperanza renovada. Aunque el camino sería difícil, finalmente tenían una oportunidad de recuperar a su hijo. Sin embargo, ambos sabían que el pasado aún no había revelado todos sus secretos. El día amaneció con una tensión palpable. Aarón había aceptado reunirse nuevamente con Ángel y Julieta, esta vez en un café tranquilo en las afueras de la ciudad. Aunque había dicho que necesitaba respuestas, también dejó claro que no estaba listo para perdonar ni aceptar nada de lo que había escuchado. Julieta pasó toda la mañana revisando mentalmente lo que quería decirle, mientras Ángel se aseguraba de que todo estuviera en orden para el encuentro. Sin embargo, en otra parte de la ciudad, don Fidel estaba dando órdenes apresuradas a Saúl. «No podemos permitir que Aarón se acerque más a ellos», dijo con un tono cortante. «Si descubre toda la verdad, no solo me perderá a mí, sino que también destruirá lo poco que queda de nuestra reputación». «¿Qué sugiere, señor?», preguntó Saúl, inclinándose ligeramente hacia él. «Hazlo desaparecer por un tiempo», ordenó Fidel, sus ojos brillando con determinación, lo suficiente para que recapacite y comprenda quién es su verdadera familia. En el café, Julieta no podía ocultar su nerviosismo mientras esperaban a Aarón. Ángel intentaba calmarla, pero él también estaba ansioso. Sabían que este encuentro sería crucial para recuperar a su hijo y, más importante aún, para reconstruir la confianza que había sido rota por años de mentiras. La hora de la reunión llegó, pero Aarón no apareció. Julieta revisaba constantemente su teléfono, buscando un mensaje que explicara su ausencia. «Algo está mal», dijo finalmente, su voz cargada de preocupación. «Aarón no es de los que cancelan sin avisar. Tal vez está retrasado», sugirió Ángel, aunque él también comenzaba a preocuparse. Decidieron esperar un poco más, pero los minutos se convirtieron en una hora, y Aarón seguía sin llegar. Fue entonces cuando Ángel recibió una llamada de Ramiro. «Ángel, tenemos un problema», dijo el investigador con urgencia.
Aarón fue visto subiendo a una camioneta negra cerca de la oficina de la ONG. No parece que haya sido voluntario. Ángel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Qué quieres decir? ¿Está secuestrado? Todo apunta a eso, respondió Ramiro. Estoy investigando, pero mi instinto me dice que esto tiene que ver con Fidel. Julieta, al escuchar esto, se puso de pie de inmediato. Tenemos que hacer algo, Ángel. No podemos dejar que mi padre le haga daño. Lo haremos, prometió Ángel, tomando su teléfono para coordinar con Ramiro. Pero primero necesitamos saber exactamente dónde está. Aarón despertó en una habitación oscura, con las manos atadas detrás de su espalda. El lugar olía a humedad y moho, y podía escuchar el eco de gotas de agua cayendo en la distancia. Su cabeza palpitaba, pero lo suficiente estaba claro. Lo habían secuestrado. Recordaba haber sido abordado por 2 hombres, mientras caminaba hacia el café, pero todo después de eso era un borrón. La puerta de la habitación se abrió, dejando entrar un rayo de luz. Uno de los hombres que lo había capturado entró con una expresión neutral. «Esto no es personal, Aarón», dijo con voz calmada. «Solo necesitas quedarte aquí por un tiempo hasta que las cosas se calmen». «¿Quién los envió?», exigió Aarón, su voz llena de rabia. «Fidel. Mi abuelo está detrás de esto». El hombre no respondió directamente, pero su silencio fue suficiente para confirmarlo. Aarón sintió cómo la indignación crecía dentro de él. Fidel no solo le había mentido durante toda su vida, sino que ahora estaba dispuesto a usar la fuerza para mantenerlo bajo control. «No puedes mantenerme aquí para siempre», dijo Aarón con determinación. «La verdad saldrá a la luz, lo quieras o no». El hombre no respondió, limitándose a cerrar la puerta tras de sí. Aarón, a pesar de estar atrapado, no perdió la esperanza. Sabía que Ángel y Julieta lo buscarían, por extraño que fuera. Sentía una conexión con ellos que no podía ignorar. Mientras tanto, Ramiro localizó la ubicación aproximada de Aarón gracias a una pista que obtuvo de uno de sus contactos. Informó a Ángel y Julieta, quienes no dudaron en tomar el asunto en sus propias manos. Decidieron actuar rápido antes de que Fidel pudiera tomar medidas más extremas. Llegaron al lugar indicado, una bodega abandonada en las afueras de la ciudad. Ramiro los había advertido que no actuaran sin cuidado, ya que los hombres de Fidel podrían estar armados. Ángel y Julieta esperaron en el auto mientras el investigador verificaba el perímetro. «Ángel, tengo miedo», admitió Julieta, su voz apenas un susurro. «Si algo le pasa a Aarón, no le pasará nada», aseguró Ángel tomando su mano. «Lo sacaremos de ahí, te lo prometo». Ramiro regresó al auto con un plan. Había identificado a 2 hombres vigilando la entrada y sugirió una estrategia para distraerlos mientras ellos entraban a buscar a Aarón. Ángel aceptó sin dudar, sabiendo que no había tiempo que perder. Dentro de la bodega, Aarón escuchó los sonidos de una pelea afuera. Por un momento, temió que sus captores volvieran, pero lo que sucedió después lo dejó sorprendido. La puerta de la habitación se abrió, y frente a él estaba Ángel, con la respiración agitada y una expresión de alivio. «¡Aarón!», exclamó, apresurándose a liberarlo. «Estamos aquí para sacarte». Aarón lo miró con incredulidad, pero no hizo preguntas. En ese momento, la necesidad de escapar superaba cualquier duda. Julieta apareció detrás de Ángel, sus ojos llenos de lágrimas al ver a su hijo en esa situación. «¿Estás bien?», preguntó, su voz temblando. «Estoy bien», respondió Aarón mientras se levantaba, aunque sus piernas temblaban. «Pero tenemos que salir de aquí antes de que vuelvan. Con cuidado». Los 3 lograron salir de la bodega y entrar al auto de Ramiro. Mientras se alejaban, Aarón finalmente rompió el silencio. «¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué arriesgaron tanto por mí?». Julieta lo miró con lágrimas en los ojos. «Porque eres nuestro hijo, Aarón, y nunca dejaríamos que te pasara algo malo». Aunque aún tenía dudas, Aarón sintió algo nuevo en su interior, una chispa de confianza hacia las personas que acababan de salvarlo. El auto avanzaba a toda velocidad por las carreteras desiertas. Mientras el silencio llenaba el espacio entre los ocupantes, Aarón, sentado en el asiento trasero, miraba por la ventana, su mente luchando por procesar lo que acababa de suceder. Había sido secuestrado, rescatado por 2 personas que afirmaban ser sus padres y, lo más desconcertante, todo apuntaba a que su abuelo, Fidel, estaba detrás de todo. Ángel, al volante, miraba a Aarón por el espejo retrovisor,
intentando encontrar las palabras adecuadas para hablar. Julieta, sentada a su lado, apretaba las manos con fuerza, como si temiera que su hijo pudiera desaparecer en cualquier momento. Finalmente, fue Aarón quien rompió el silencio. «Si realmente son mis padres», comenzó, su tono más frío de lo que pretendía. «¿Por qué esperaron tanto tiempo para encontrarme? ¿Por qué pasé mi vida solo, pensando que no tenía a nadie?» Julieta giró en su asiento, sus ojos llenos de lágrimas. «Aarón, nunca dejamos de buscarte. Durante años no sabía quién era, ni dónde estabas. Perdí la memoria después del accidente que cambió nuestras vidas. Cuando finalmente comencé a recordar, tu abuelo ya había hecho todo lo posible por ocultarte de mí». Aarón la miró fijamente, evaluando cada palabra, aunque había algo en sus ojos que le resultaba sincero. Las cicatrices de su pasado no se desvanecerían tan fácilmente. «¿Y usted?», preguntó, mirando a Ángel. «¿Dónde estaba todo este tiempo?». Ángel respiró hondo antes de responder. «Después del accidente, me dijeron que tanto Julieta como tú habían muerto. Tu abuelo se encargó de convencerme de que no quedaba nada que buscar, pero nunca dejé de sentir que algo no cuadraba. Cuando descubrí la verdad, hice todo lo posible por encontrarte». Aarón dejó escapar una risa amarga. «Así que, básicamente, toda mi vida ha sido una mentira». «No», interrumpió Julieta, su voz quebrándose. «Tu vida no fue una mentira, Aarón. Fuiste fuerte. Sobreviviste a cosas que nadie debería enfrentar solo. Pero ahora queremos darte algo que nunca tuviste: una familia». Aarón no respondió de inmediato. Miró a Julieta, luego a Ángel, y finalmente volvió a mirar por la ventana. «No sé si puedo confiar en ustedes», dijo después de un largo silencio. «Pero quiero la verdad, toda la verdad». Horas después, llegaron al departamento de Julieta. Ramiro había insistido en que se quedaran juntos por seguridad, ya que Fidel probablemente no se detendría tras el fallido secuestro. Sentados en la pequeña sala, Ángel y Julieta comenzaron a contarle a Aarón cada detalle de lo que había sucedido en los últimos 23 años. Le hablaron del accidente que casi les cuesta la vida, de cómo Julieta había perdido la memoria y terminado en un convento. Ángel explicó cómo Fidel había manipulado los informes del accidente para ocultar que Julieta estaba viva y había enviado a Aarón a un orfanato. También revelaron los esfuerzos recientes para encontrarlo y las barreras que Fidel había puesto en su camino. Aarón escuchó en silencio, asimilando cada palabra, aunque todavía había una barrera emocional entre ellos. Podía sentir que lo que decían era cierto. Las piezas comenzaban a encajar, las mentiras de Fidel, las decisiones que nunca entendió, incluso su pasión por luchar contra las injusticias. «Siempre me pregunté por qué nunca me adoptaron», dijo finalmente. «Otros niños en el orfanato encontraron hogares, pero yo nunca lo hice. Ahora entiendo que fue porque alguien no quería que me encontraran». Julieta extendió su mano hacia él, pero se detuvo antes de tocarlo, temiendo su rechazo. «Lamento tanto todo lo que te hicieron pasar, Aarón. Si pudiera cambiar el pasado, lo haría, pero no puedo. Todo lo que puedo ofrecerte ahora es la verdad y la promesa de que nunca volverás a estar solo». Aarón la miró, su expresión aún indecisa. Finalmente, suspiró y dijo: «No sé si estoy listo para esto, pero quiero conocerlos. Quiero entender por qué, a pesar de todo, decidieron buscarme». Julieta sonrió entre lágrimas, sintiendo que, aunque fuera pequeño, este era un paso hacia la reconciliación. Mientras tanto, en la mansión de Fidel, el ambiente era muy diferente. Saúl, su leal empleado, había regresado para dar el informe del fracaso del secuestro. Fidel escuchaba con el rostro impasible, pero sus ojos reflejaban una furia contenida. «No entiendo cómo pudieron escapar», dijo con frialdad. «Te di órdenes claras». «Hicimos todo lo posible, señor», respondió Saúl, nervioso, pero Ángel y Ramiro se movieron más rápido de lo que esperábamos. Fidel se levantó lentamente, caminando hacia el ventanal. Desde allí, miró su jardín perfectamente cuidado, como si en él pudiera encontrar una solución a su problema. «Esto no termina aquí», dijo finalmente. «Si Aarón se vuelve contra mí, perderé todo, y eso no es una opción». «¿Qué quiere que hagamos ahora?», preguntó Saúl, temeroso de la respuesta. «Encuentra una forma de desacreditarlos», ordenó Fidel. «Que Aarón los vea como los enemigos, no como sus aliados.
Si no puedo controlarlo, haré que los rechace por su cuenta. De regreso en el departamento de Julieta, Aarón observaba a sus supuestos padres con una mezcla de curiosidad y cautela. Había mucho que procesar, pero algo dentro de él comenzaba a cambiar. Aunque todavía estaba lleno de dudas, no podía ignorar la conexión que sentía con ellos. «Esto no será fácil para mí», dijo finalmente, «pero estoy dispuesto a intentarlo». Julieta no pudo contener las lágrimas mientras asentía. Ángel, por su parte, sintió una oleada de alivio. Habían dado un paso importante, pero sabían que la verdadera batalla aún estaba por venir. El pasado finalmente comenzaba a salir a la luz, pero las sombras de Fidel seguían acechando. Lo que sucediera a continuación cambiaría sus vidas para siempre. El ambiente en el departamento de Julieta se había vuelto más tranquilo, pero no menos tenso. Aarón, aunque aún procesando todo lo que había aprendido, comenzaba a aceptar la posibilidad de que lo que Ángel y Julieta le contaban era cierto. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que las piezas de su vida empezaban a encajar. Sin embargo, la sombra de don Fidel seguía presente, una amenaza que no podían ignorar. Ángel, sentado frente a la computadora, revisaba información con Ramiro en una videollamada. «Fidel no se detendrá», dijo el investigador con tono sombrío. «Ya intentó desacreditarte y secuestrar a Aarón. Su próximo movimiento podría ser aún más peligroso. ¿Qué sugieres?», preguntó Ángel. Consciente de la gravedad de la situación, «Necesitamos pruebas contundentes de todos sus crímenes», respondió Ramiro. «No solo del secuestro de Aarón, sino de todas las maniobras sucias que ha hecho durante años. Si logramos exponerlo públicamente, perderá el poder que tiene para seguir dañándolos». Ángel asintió, aunque sabía que no sería fácil. «Haz lo que sea necesario, Ramiro. Fidel ha causado suficiente daño. Es hora de que enfrente las consecuencias». Mientras tanto, en la mansión de Fidel, el patriarca se movía como una bestia acorralada. Saúl le había informado sobre los avances de Ángel y Julieta, y cada vez estaba más claro que sus días de control absoluto estaban contados. «Necesitamos una distracción», dijo Fidel, paseándose por su estudio. «Algo que los desestabilice antes de que puedan actuar. Podríamos usar a Aarón», sugirió Saúl con cautela. «Si logramos convencerlo de que Ángel y Julieta están actuando en su propio interés, tal vez podamos alejarlo de ellos». Fidel sonrió levemente, aunque su expresión seguía siendo fría. «Es una posibilidad, pero Aarón ya ha empezado a desconfiar de mí. Necesitamos algo más». Saúl, después de un momento de reflexión, añadió, «Y si los enfrentamos directamente, podríamos exponer sus errores y hacerlos parecer inestables». «Hazlo», ordenó Fidel, «pero asegúrate de que todo apunte hacia ellos, no hacia nosotros». Esa noche, mientras todos en el departamento de Julieta intentaban descansar, Ramiro llamó a Ángel con urgencia. «Encontré algo», dijo, su tono lleno de emoción contenida. «Unas transferencias bancarias que Fidel hizo al convento donde estuvo Julieta. También hay registros de los pagos que hizo para manipular el informe del accidente. Esto es suficiente para exponerlo». Ángel sintió una oleada de esperanza. «Eso es lo que necesitamos. ¿Cuánto tiempo tardarás en prepararlo todo?» «Ya está listo», respondió Ramiro. «Podemos enviarlo a los medios y a las autoridades mañana mismo». Cuando Ángel colgó, explicó todo a Julieta y a Aarón. Julieta parecía aliviada, pero Aarón estaba visiblemente inquieto. «¿Qué pasa si esto no es suficiente?», preguntó. «Fidel tiene contactos en todas partes. Podría encontrar la manera de salirse con la suya». «No lo hará», aseguró Ángel. «Con las pruebas que tenemos, será imposible que escape de esto. Y si intenta algo más, estaremos listos». Aarón asintió, aunque el miedo seguía acechándolo. No era solo la posibilidad de que Fidel se defendiera, sino el hecho de que el hombre que había considerado su único familiar cercano estuviera detrás de tantas traiciones. Al día siguiente, las pruebas se enviaron a los principales medios de comunicación del país. Los titulares no tardaron en aparecer. Don Fidel Santamaría involucrado en manipulación de pruebas y secuestro. Los reportajes detallaban las transferencias, las declaraciones de testigos y las conexiones entre Fidel y el encubrimiento del accidente. En la mansión, Fidel observaba las noticias con una expresión imperturbable, aunque su mandíbula apretada revelaba su frustración. Saúl, de pie a su lado, le preguntó: «¿Qué haremos ahora, señor?».
Fidel se levantó lentamente, mirando por la ventana. Esto no termina aquí. Si creen que pueden derrotarme tan fácilmente, están muy equivocados. Pero lo que Fidel no sabía era que la revelación pública había comenzado a desmoronar su red de contactos. Aliados que antes lo apoyaban comenzaron a distanciarse, temerosos de ser arrastrados en el escándalo. Algunos incluso empezaron a cooperar con las autoridades, proporcionando información adicional sobre sus crímenes. Mientras tanto, Aarón, Ángel y Julieta se encontraban en un pequeño restaurante, celebrando una pequeña victoria, aunque sabían que el camino por delante sería difícil. La exposición de Fidel era un paso importante hacia la justicia. «Todavía no puedo creer todo lo que ha salido a la luz», dijo Aarón, mirando a sus padres. «Siempre lo vi como un hombre fuerte, alguien que protegía a su familia. Ahora veo que solo protegía su poder. Es normal sentirte así», respondió Julieta, colocando una mano sobre la de Aarón. «Yo también creí en él durante mucho tiempo, pero ahora sabemos la verdad, y lo importante es seguir adelante». Aarón asintió, finalmente dejando que una pequeña sonrisa se formara en su rostro. Por primera vez, sentía que tenía algo real, una conexión con las personas que, aunque apenas comenzaba a conocer, ya sentía como su familia. Sin embargo, mientras brindaban por el futuro, todos sabían que Fidel no se rendiría fácilmente. El enfrentamiento final estaba cerca, y sería el momento de decidir si finalmente podrían liberarse de las sombras del pasado. La tarde era pesada, con nubes oscuras acumulándose en el horizonte. En el departamento de Julieta, la tensión era palpable, aunque las pruebas contra don Fidel habían sido expuestas. La incertidumbre sobre su próximo movimiento los mantenía alerta. Aarón, sentado en el sofá con una expresión seria, no podía dejar de pensar en la última conversación que tuvo con su abuelo. Las palabras de Fidel resonaban en su mente, llenas de manipulación y una extraña mezcla de cariño y control. «¿Crees que intentará algo más?», preguntó Aarón, mirando a Ángel y Julieta. «Es casi seguro», respondió Ángel, cruzado de brazos. «Fidel no es de los que aceptan la derrota. Hará lo que sea necesario para recuperar el control. Pero esta vez no lo permitiremos», añadió Julieta con determinación. «Hemos llegado demasiado lejos como para retroceder ahora». De repente, el sonido de una notificación en el teléfono de Aarón rompió el silencio. Era un mensaje de un número desconocido. «Ven a la mansión. Es hora de que hablemos, Aarón. No traigas a nadie». Aarón levantó la mirada, sus ojos reflejando una mezcla de rabia y duda. «Es Fidel. Quiere verme». Julieta se levantó de inmediato. «No puedes ir solo. Es peligroso». «Tienes razón», añadió Ángel. «Es una trampa. Él sabe que está acorralado y buscará cualquier forma de salir de esta». Aarón reflexionó por un momento, apretando el teléfono en su mano. «No puedo seguir huyendo de él. Necesito enfrentarlo, cara a cara. Pero no lo haré solo». Ángel asintió lentamente. «Iremos contigo. Si quiere un enfrentamiento, lo tendrá». Al llegar a la mansión, el ambiente era oscuro y opresivo. Las luces del interior brillaban débilmente, proyectando sombras inquietantes en el jardín. Aarón. Julieta y Ángel caminaron hacia la puerta principal con paso firme. El mayordomo los dejó pasar sin protestar, como si ya estuviera preparado para su llegada. En el estudio, Fidel los esperaba de pie, junto a su escritorio. Su figura, aunque envejecida, seguía emanando una autoridad fría. Al ver entrar a Aarón, una sonrisa calculadora apareció en su rostro. «Sabía que vendrías, Aarón. Siempre has sido inteligente. Basta de juegos, abuelo», dijo Aarón con firmeza. «Estoy aquí para escuchar la verdad. Quiero saber por qué hiciste todo esto». Fidel soltó una leve risa, aunque sus ojos mostraban cansancio. «La verdad, Aarón, es que siempre quise protegerte. Quería que tuvieras una vida mejor, lejos de las personas que pensé que te arruinarían». «¿Protegerme?». Aarón avanzó un paso, su voz llena de indignación. «Me abandonaste, me robaste la oportunidad de tener una familia. ¿Eso es lo que llamas protección?». Fidel levantó la mano, como si intentara calmarlo. «Todo lo que hice fue por el bien de la familia. Tu madre estaba perdida, y tu padre, bueno, nunca fue digno de nosotros. Tuve que tomar decisiones difíciles». Julieta dio un paso adelante, con lágrimas en los ojos.
No tenías derecho a decidir por nosotros. Nos separaste. Destruiste nuestras vidas. ¿Y todo por qué? Por tu orgullo, por tu poder. Fidel la miró con frialdad. Tú nunca entendiste lo que significaba proteger un legado, Julieta. Siempre pensaste con el corazón, no con la cabeza. Por eso tomé las riendas. Ángel, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Y mírate ahora, Fidel. Todo lo que intentaste proteger se está desmoronando. Tus aliados te abandonan. Tus secretos están expuestos. Y tu familia, tu verdadera familia, está aquí para enfrentarte. Por primera vez, Fidel pareció dudar. Su expresión altiva se suavizó, revelando una sombra de vulnerabilidad. Tal vez cometí errores, admitió en voz baja. Pero todo fue por el bien de Aarón. No hables como si me conocieras, respondió Aarón con frialdad. Nunca estuviste ahí para mí. Lo único que me diste fueron mentiras. El silencio que siguió fue pesado, hasta que Aarón rompió la tensión. Se acabó. Abuelo, no puedes controlar más mi vida. No quiero volver a verte. Fidel dio un paso hacia él, pero Aarón levantó la mano, deteniéndolo. No intentes manipularme otra vez. He visto quién eres realmente, y no quiero ser parte de eso. Esa noche, después del enfrentamiento, Aarón, Julieta y Ángel regresaron al departamento. Aunque el conflicto con Fidel aún no estaba completamente resuelto, sintieron un alivio al haber enfrentado la verdad. Estoy orgulloso de ti, Aarón, dijo Ángel mientras entraban. Fuiste valiente al enfrentarlo. Todavía hay mucho que procesar, respondió Aarón, sentándose en el sofá. Pero al menos siento que finalmente tengo claridad. Julieta se sentó a su lado, tomando su mano. Todo lo que queremos es que tengas la vida que siempre mereciste, Aarón, una vida llena de amor y verdad. Aarón asintió lentamente, permitiendo que una pequeña sonrisa cruzara su rostro. Por primera vez en años, sentía que pertenecía a un lugar, a una familia. Mientras tanto, en la mansión de Fidel, el patriarca permanecía solo en su estudio, mirando por la ventana. Su rostro reflejaba una mezcla de rabia y resignación. Sabía que había perdido, no solo su poder, sino también a su familia, pero en su mente, aún planeaba su próximo movimiento, incapaz de aceptar la derrota. Sin embargo, para Ángel, a Julieta y a Aarón, el futuro finalmente comenzaba a tomar forma. Juntos, estaban listos para construir una nueva vida, libres de las sombras del pasado y llenos de esperanza por lo que vendría.